¿Quién es sabio y entendido? Tenemos que recordar que Santiago en los versículos anteriores nos está hablando hacia los maestros, ¿no? Y cómo controlaban la lengua. Y vimos cómo, con 3 ejemplos, la exhortación del Santiago a cómo el cristiano o aquel que ejerce la enseñanza de la palabra de Dios, que mayor responsabilidad tiene, controla la lengua y quién la domina, ¿sí? Ahora Santiago va a seguir hablando a esos maestros. En el versículo 1, cuando dice, ¿quién es sabio y entendido? Y ahí está hablando, ¿viste? Hace una referencia a los maestros, a los que querían serlo del versículo 1 del capítulo 3. La semana pasada hablamos de las características del creyente y el punto era la lengua. Ahora vamos a hablar sobre la otra característica que Santiago va a recalcar en el creyente, es que el creyente es manso y humilde, ¿sí? Que es manso y humilde, y en eso vamos a desarrollar. Y en el versículo 13, al decir sabio y entendido, está dando a entender que está hablando del versículo 1, que habían maestros en aquella época, cuando Santiago va a escribir, cuando la iglesia era perseguida, que de alguna manera querían tomar, vamos a recordar un poquito de eso, ese lugar que no había, porque los líderes de la iglesia se habían quedado en Jerusalén en la persecución. Y va a demostrar ahora la razón por la cual algunos de estos líderes querían asumir ese lugar. Y los va a exhortar a ellos. Y quizás en esta tarde también nos va a exhortar a nosotros. Y vos fíjate que en el versículo 1 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces ahí podemos ver, esa palabra muestre es la idea de exhibir, o dejar que se vea. A ver, una vez más. Exhibir, y dejar que se vea. Aquellos que de alguna manera, por orgullo, por soberbia o por vanagloria, querían tomar un puesto al que Dios no los llamó a servir, le dice, bueno, muestre. ¿Viste? Esa palabra tiene que ver con la que estudiábamos la semana pasada. No solo saber, sino vivir. No solo conocer, sino a mostrar a través de tu vida, a través de tu ejemplo. Lo que está diciendo acá es exhibir, ¿viste? A través de dejar que se vea en tus actos, en tus hechos, en lo que hablas, ¿viste? La buena mansedumbre. Y ahí después dice, por su buen comportamiento, dejar que se vea por ese buen comportamiento. La palabra en griego para esa palabra comportamiento ahí significa anastrofes, comportamiento. Me está hablando del estilo de vida o de conversación. Y como veíamos en los versículos anteriores, hablaba de la lengua, entonces quiere decir que acá se está refiriendo a la forma de hablar que tenía el maestro. Debes mostrar en tu hablar o en tu estilo de vida, ¿viste? Eso que estás diciendo que vos crees, eso que proclamás decir que crees, en ese Dios que querés representar, exhibilo públicamente a través de los hechos, ¿ves? Y ahí usa la palabra a través de sus obras, muestre. Y es la misma palabra que en el versículo 12, capítulo 2, versículo 12, decía, así hablad, de Santiago, capítulo 2, versículo 12, así hablad y así haced, ¿viste? Y es la misma idea de que no solo hablar de conocer a Dios, sino hacer en tus actos, hechos, forma de vivir, tu comportamiento, exhibirlo, mostrarlo. Porque no se trata solo de saber, de cuánto sé de Dios. ¿Cuántas personas te dicen que creo en Dios? Y creo que lo dijimos en este mes. Pero en sus hechos no se ve. Entonces ese es lo que está tratando de desmascarar. Que no se trata de que vos digas que crees en Dios. Se trata de cómo lo estás demostrando en tus hechos. Por eso Santiago dice que se exhiba por el comportamiento, por las actitudes. Y es lo que quiere remarcar Santiago en estos versículos. Y después dice, en sabia mansedumbre. Esa palabra es en griego prauti, que quiere decir humildad y docilidad. Esto no quiere decir, no es quietismo pasivo o no es una docilidad pusilánime. Es fuerza bajo control. Es como un caballo
que se deja domar por el jinete. ¿Se acuerdan el ejemplo de la semana pasada del que Santiago hablaba en los versículos anteriores sobre quién controla la lengua y daba el ejemplo del caballo y del jinete? Bueno, un caballo puede ser terriblemente un animal fuerte, pero con un simple bozal que lo pones en su boca, el jinete lo puede guiar para donde él quiere, porque conoce el caballo. Y hablábamos que al cristiano lo guía ¿quién cosa? El Espíritu Santo. ¿Quién controla al Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Ahora, si te controlas a sí mismo, ahí es donde quizás no te estás manejando sabiamente, que es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces dice, en sabia mansedumbre, así como aquel caballo puede ser controlado y se puede convertir en en un animal manso, de la misma manera el cristiano, cuando es controlado por el Espíritu Santo, no importa si tiene un carácter colérico, ¿viste? Yo soy así. ¿Qué dice? Está la esposa, tú te callas, acá mando yo, sí, mamita. Eso pasa en mi casa. No. Yo soy una persona de carácter. Mi papá era un hombre de carácter. Su papá era un hombre de carácter. Mis hermanas, mi mamá es testigo que yo soy un hombre de carácter. Y a veces cuando estamos en casa, ellos me miran hoy en día y me dicen, pero Miguel no era así antes, ¿qué le pasó? Ante estas discusiones, él te decía ciertas palabras que te derribaban moralmente y hasta quizás cuando no ganaba una discusión físicamente. Moralmente hablo de que te destruía, porque me gusta hablar, entonces puedo buscar cualquier argumento ad hominem para poder, en vez de debatir, te ataco tu persona en vez del tema de verdad. Es lo que se hace en la política, es lo que vamos a ver ahora más abajo que Santiago va a hablar, cuando habla de la palabra contención. Y me dicen, ¿cómo puede ser este hombre que antes era un hombre iracundo, sigue siendo de un hombre con carácter, pero ahora tiene algo que lo sujeta, alguien que lo guía, alguien que lo controla? Y no es que sea yo, es el Espíritu Santo. Entonces estos maestros, al mostrarse o al quererse mostrar superiores ante los creyentes más débiles, por vanagloria o quizás por abusarse y sacar ganancias deshonestas, aprovecharse de la fe, y es lo que vemos hoy en día en muchas iglesias, para ganarse, sacar beneficio propio. No, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y vos y yo tenemos el Espíritu Santo. Y no podemos nosotros decir que somos así. No. Sos así por alguna razón, ¿viste? Por la vida, por lo que te tocó vivir, por lo que te tocó experimentar. Fuiste formando un carácter, quizás te enojás ante la sociedad, ante un gobierno, ante una situación, ante un abuso, ante algo. Pero cuando nos rendimos a los pies de Cristo es cuando el carácter, nuestra personalidad, es transformada por el Espíritu Santo. Y Santiago nos llama a ver dos ejemplos. Acompáñame a Números. Vamos a ver una persona de carácter. Números capítulo 12. Y mirad cómo habla Dios de él, lo que va a declarar Dios de este hombre. Números capítulo 12, versículo 3. Dice, y aquel varón Moisés era, escuchá, muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Eso va a decir Dios de Moisés. En el contexto cuando Miriam y Aarón hablaban y murmuraban de Moisés. Y Dios sale respaldado antes de que esa murmuración destruya o genere peligro en lo que era la congregación israelita donde estaban acampados. Dios va a declarar que es el hombre más manso de la tierra. Ahora, cuando nosotros miramos en retrospectiva, podemos ver a Moisés criado ¿dónde? A ver si se acuerdan. En Egipto, en la cultura de Egipto, como príncipe de Egipto, como general de los ejércitos de Egipto, con un orgullo tremendo, criado como se cría cualquier faraón, con quizás privilegios que ningún israelita tuvo. Ese hombre que era capaz de llevar al pueblo de Israel a liberarlo de la esclavitud de Egipto, luego que se convirtió, tenía una característica que Dios resaltaba, porque más adelante va a decir, con cualquier profeta voy a hablar, con señales, pero con Moisés, cara a cara hablaré, por cuanto él es mi amigo. ¡Oh! Yo digo, Señor, si ese hombre pudo ser transformado porque se somete
al poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más vos? Lo que pasa es que nosotros ahí nos rebelamos ante eso. Y cuando nos rebelamos ante eso es pecado. Entonces, si es pecado, Dios no puede obrar en nuestras vidas. Es la razón por la cual nos cuesta leer la Biblia, orar o quizás congregarte, buscar la palabra de Dios. Ahora vos fíjate lo que dice en el versículo en Mateo. Vamos ahora a Mateo, a un versículo del Nuevo Testamento. Mateo 11, 29. Ahora va a hablar Jesús. Mateo 11, 29. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Escuchá, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y acá Jesús, hablando de él mismo, le va a decir: yo soy manso. Y utiliza esa palabra que distingue un hombre de Dios, el yo soy. Soy manso y humilde de corazón. ¿Ves? Jesús era manso y humilde. Y las personas que podían mirar a Jesús veían que Jesús exhibía su vida pública y describían eso. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, va a decir: y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que lo maravilló a Juan era ver la vida pública de Jesús. Era Juan mirando: es tremendo cómo habla, cómo vive, cómo responde, cómo reacciona y con cuánta sabiduría habla. ¿Ves? Y acá Jesús nos invita a venir a Él. Y por el Espíritu Santo, cuando nos tomamos, cualquier persona puede ser domada, no es un animal, sino transformada o guiada por el Espíritu Santo. Versículo 14. Muchos en ese momento querían ser maestros solo por orgullo. Santiago primero les advirtió de lo peligroso que puede ser la lengua, los versículos anteriores que leímos la semana pasada. Ahora les exhorta a mostrar sus obras, pero no para vanagloriarse, sino con humildad, sin presumir y sin arrogancia. ¿Ves? Esa es la diferencia. Yo estaba pensando muchas veces, cuando me gusta mirar mucha información, muchas predicaciones, soy de recibir un montón, pero trato de discernir lo que oigo. Y a veces cuando escucho que alguien dice: Dios me habló ayer y me dijo que te diga esto, digo, ¿cómo funciona eso? Quizás muchos se van a ofender por lo que voy a decir, pero yo busco en la Escritura que me diga a ver en qué momento funciona así, y la Biblia no dice eso. Y si Dios te habló anoche, ¿no es para tu privacidad? ¿No? O es para tu vanagloria, o es para que todos digan: wow, a él Dios le habló. Y yo quiero decirte eso: Dios nos habla a todos y no hace excepción de personas. Dios nos habla a todos y no hace excepción de personas. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de la oración. Y Dios nos habla a través de personas piadosas que buscan consejo en la persona de Dios. Y eso el hombre de Dios, o la persona que busca a Dios con sinceridad de corazón, lo va a encontrar a través de su palabra, esa comunicación verbal de Dios y su Hijo. Ahora vos fíjate, dice el versículo 14, lo vamos a leer, volvamos a Santiago, capítulo 3. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Entonces acá Santiago ahora va a decir: pero si tenéis celos, y esa es la motivación de estos maestros que los llevaban a querer tener quizás un lugar donde Dios no los llamó a estar. Esa palabra, pero si tenéis celos, la palabra es con Z, celos, y esa palabra es deseo, es igual a caliente, arder, por envidia o indignación. Es que ellos ardían o estaban calientes, ardían de envidia, o sea, por otros quizás maestros. Querían ser como otros maestros, querían copiar quizás a algún apóstol que pasó por ahí que ellos vieron. Ahora dice que esos celos son amargos, y esa palabra para amargo es agudos y penetrantes.
La verdad que así son siempre los celos y las envidias. Son agudos, son amargos, son penetrantes. Que cuando una persona tiene eso dentro de sí, no vive en paz. Porque eso no proviene de Dios. Eso proviene, ahora vamos a ver de dónde. ¿Ves? Pero hay hijos de Dios que viven así. Y hay personas que quieren enseñar a otras personas solo por celos, por envidia, por ver cómo progresan. ¿Ves? Por ver cómo enseñan quizás otros. ¿Ves? A veces cuando siempre yo invito a predicar a alguien, cuando me siento ahí, siempre Handler me mira. Y le digo, no me mires, yo no te estoy fiscalizando, tomando nota a mi hijo espiritual. Yo cuando me siento ahí digo, Dios háblame, Handler va a hablar. Está ahora usando el libro y yo tengo que aprender. ¿Ves? O cuando sube el pastor Juan, enseña de una manera que admiro la palabra de Dios. Y el otro día cuando lo vi enseñar yo estaba ahí, no ver qué dice o qué no dice, sino ver cómo interpreta el libro. Decía, bueno, Dios, háblame. Hay algo que me quieres decir a mí. Ahora yo estoy sentado, yo necesito escucharte y tu siervo va a hablar. Pero qué triste es cuando estamos ahí prejuzgando y cada palabra que va a decir. ¿Ves? Es verdad que como hijos de Dios tenemos que leer la Biblia para leer la palabra que nos dice, no vaya a ser que esté transgiversando. Pero qué lindo es cuando vas viendo que lo que dice va de acuerdo según el don que Dios le dio, la palabra para comunicar a nuestros corazones. ¿Ves? Los celos, la envidia son amargos, ¿viste? Son penetrantes, siempre es así. Y ahora utiliza otra palabra en ese versículo, contienda, ¿ves? Contienda, ¿qué quiere decir esto? Esta palabra en griego es eriteia. Esta palabra describe a aquel que se promueve a sí mismo. Esta palabra era una palabra usada por Aristóteles para referirse de alguien que procuraba un puesto político de manera ilegal. Esta persona se pregunta sobre cada cosa. ¿Qué puedo ganar? Su ambición provoca peleas con otros que también quieren ganar o sobresalir. La idea de contienda tiene que ver con eso. ¿Vos viste algunos debates políticos? Vos ves siempre un hombre o una mujer que propone ideas de cómo la economía puede mejorar. Y cuando la otra persona ve que esas ideas no la puede superar, ataca a su persona. Eso se llama ataque ad hominem. ¿Viste? Empieza a decir, tú eres racista, tú eres fascista, tú eres... Y te empieza a descalificar a la persona y vos querés debatir ideas. Eso mismo pasa en el mundo cristiano. Tú le dices a algo, eso no está correcto a la Biblia. Entonces te dice, tú estás juzgando. No, yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Estoy juzgando que eso se está diciendo. Jesús no dijo que era de esa forma. Leemos junto el contexto. No, tú no puedes condenar a mi pastor. No, yo no lo estoy condenando. Tú eres un legalista, pero porque estoy defendiendo la Escritura. Te atacan la persona, ¿viste? Y eso es una forma muy fea y lo podemos ver cuando hay debates políticos que uno ataca al otro, el otro ataca al otro, y lo que se tiene que debatir es idea. Pero en la palabra de Dios no se debaten ideas. En la palabra de Dios se tiene que seguir la verdad, y la verdad es una sola. Hay una sola doctrina, no mucha doctrina. Que los intérpretes creen doctrina es otra cosa. El Hijo de Dios debe ir y mirar en la palabra si lo que está escuchando va de acuerdo a lo que los apóstoles intentaron decir. Ahí es donde la verdad se va a hacer libre. Y estas contiendas proveían, dice Santiago ahí, de vuestro corazón. ¿Ves? En vuestro corazón. Y aquí Santiago va a marcar que es un deseo que nace en el corazón de la persona. Que eso era lo que lo motivaba a ser maestro, hablando en el contexto. Ese deseo en su corazón quizás de no estar en un lugar que Dios no lo llamó a estar. Yo recuerdo siempre cuando comparto con los chicos, cuando nos juntamos el viernes en la casa de Handler con los jóvenes, o en casa, o con los miércoles siempre les comparto, yo nunca quise enseñar la palabra de Dios. Yo no me siento apto para enseñar la palabra de Dios. Y cuando yo quería servir, bueno, Dios, yo quiero servir con lo que sé hacer, construir. Entonces, en aquel momento, el anciano de la iglesia, don Clemente Franco, donde yo me congregaba, siempre me daba responsabilidades para hacer, dentro del servicio. Después me llevaban a los campamentos y quería también servir, ayudar en la cocina, pelar la papa para que los niños puedan comer, limpiar los baños, preparar el fogón. No quería tener nada que ver con esto.
con exponerme públicamente y tratar de comunicar acerca de la palabra de Dios. Lo veía re lejos. Y el primer campamento yo me voy a hacer en esa área y me dicen, ¿sabés que un consejero se enfermó? En el primer campamento que fue, Alfredo Franco, mi líder, me decía, años trabajé con ese muchacho, un hombre de Dios tremendo. Me decía, Miguel, tenés que ir a ese cuarto y tenés que hacer este devocional. Era chico de 12, 13 años, de un carácter terrible, que hoy son jóvenes, y uno de ellos va a compartir su testimonio en el canal de YouTube esta semana, que lo estamos preparando. Y los veía y me daba, acá los voy a matar, son tan rebeldes, yo no tengo la paciencia que tenía ese muchacho que lo admiro, que los aconsejaba. Y el líder me dice, Miguel, vos no te diste cuenta todavía. Dios te dio en dónde hablar, vos hablás. Y cuando hablás sobre un tema lo haces bien. Y encima los chicos te siguen. Aprende esto, lo que vimos en la clase y tratá de comunicarlo. Y se fue. Y me acuerdo cuando llego al cuarto, la primera vez que enseñé un versículo de la Biblia, abro la puerta, era un desastre todo, volaban, ahí estaba Tino, Neyer, me acuerdo, chicos que ahora está con el Señor, los jóvenes saltaban de un lugar a otro, hasta me volaban las cosas, hasta que cerraba mis ojos y digo, bueno, Señor, yo no quiero estar acá, pero si tú me trajiste acá me vas a dar la palabra que aprendí por medio de tu libro. Eso fue lo primero que me enseñaron cuando recibí a Cristo, que debo aprender lo que los apóstoles dicen por medio de su palabra. Y eso fue lo que en mi discipulado me enseñaron. Y me acuerdo que esa noche cerré mis ojos, oré y terminé de hablar la palabra de Dios y estaban todos llorando, todos abrazados, cuando le contaba la Biblia y mi historia. Y los chicos me decían, a mí me pasó lo mismo, si tú tienes a Cristo, yo quiero tener a Cristo. Hoy algunos de esos chicos son jóvenes y sirven en la iglesia, algunos en la iglesia local donde estoy, otros en otras iglesias, otros partieron, tomaron malas decisiones en el camino y el Señor los llevó antes de lo previsto. Pero siempre recuerdo que Dios te llama. Y cuando Dios te llama, es claro, porque las personas te afirman. El Espíritu te afirma y vos tenés la sabiduría de discernir si podés hacerlo o no. Y si vos preguntás si hoy yo quiero estar acá, te digo que no. Prefiero que esté Juan. Y yo estar sentado ahí y hacer canales de YouTube. Pero... señores, y acá dice que el deseo de personas que no tenían el llamado hacían tropezar a los hermanos de la iglesia. Había un deseo egoísta en el corazón. Después dice, no os hastéis. Santiago marca que es un deseo que nace en el corazón. Después dice en el mismo versículo, no os hastéis, ¿viste? Ni mintáis contra la verdad. La idea ni mintáis contra la verdad es, o no traten de ocultar la verdad, aunque simulen espiritualidad, la verdad es que la motivación que están teniendo es la soberbia. Vos podés tratar de engañar a las personas, pero tarde o temprano la verdad se va a ver. Porque tu vida, aunque no quieras, es pública. A veces cuando alguien va a mi casa y ve que yo de pronto me discuto un poco con mi esposa y me mira, ¡ay, pastor! Le digo, ¿qué querés? ¿Que somos robots? ¿Sabés la gringa, el carácter que tiene? ¿Sabés el carácter que tengo yo? ¿O no, Luis, ahí con otra? Pero es así la vida. Le decimos, esto es la realidad, no somos fantoches, no somos, después como va a hablar, sin hipocresía va a decir, no tenemos dos caretas, somos esto. Pero los dos nos dejamos dominar por la palabra y podemos tener éxito en nuestra relación, no porque seamos perfectos, sino que somos dos personas imperfectas que buscamos a Dios, que queremos que sea Dios el que llene nuestras vidas. Amén. Así que si vos querés tener un matrimonio perfecto, no lo vas a lograr nunca. Siempre digo a mi esposa, nunca deje de debatir conmigo, nunca me digas sí todo, porque si no, es aburrido. Es aburrido sentarse en una mesa y que te diga, amén, amén, sí señor, sí señor. No, debatir, pelear, es hermoso. Vamos a hablar una clase de matrimonio otro día en cuanto a la comunicación en el matrimonio. Pero ni mintáis contra la verdad, está diciendo, porque tarde o temprano se va a revelar lo que hay en tu corazón. Ahora Santiago en el versículo 15 dice, porque esta sabiduría, la que están ellos usando, y quizás en esta noche nosotros nos tenemos que preguntar, esta sabiduría que va a describir ahora Santiago, ¿es la que habitualmente yo uso en mi vida?
¿Es la que guía mis pasos? ¿O es la sabiduría que también va a describir Santiago, que es la que proviene de Dios? Vamos a mirar la primera, las características de la primera sabiduría. Versículo 15. Porque esta sabiduría, la de los celos, la de la contienda, de la amargura, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Punto, ¿viste? Esta no es la que viene de Dios. Ahora va a decir, versículo 15, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Viste? ¡Wow! Esta sabiduría terrenal, la idea tiene que ver con su limitación. Esta sabiduría es la sabiduría mundana, está limitada a la tierra. Es lo que el sistema, guiado por Satanás de este mundo, trata de guiarnos a creer que debemos seguir. ¿Viste? La filosofía no es la sabiduría de Dios. La psicología no es la sabiduría de Dios. ¿Ve? La sabiduría de Dios proviene de lo alto. Y la sabiduría mundana a veces es la que nosotros vamos siguiendo. Vamos como hijos de Dios pensando según un partido político piensa o dice. Vamos transformando nuestra mente, no a lo que Dios dice por medio de su palabra, sino lo queremos sujetar a lo que el sistema dice. Si el sistema dice que el aborto es legal, entonces no. Algo de verdad tiene que haber en esa sabiduría. Los están diciendo científicos, son doctores, son personas preparadas, son muy sabios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? En la nueva ley que quieren poner de transgénero, quizás por esa palabra me corten ahora este mensaje, pero no me importa. ¿Esa sabiduría viene de Dios? ¿Esa nueva orden que dio el presidente en estos días? Para todos los baños públicos, financiados por el gobierno, ¿esa sabiduría proviene de Dios? ¿Viste? No, es mundana y después diabólica. Por eso debemos discernir qué sabiduría yo estoy siguiendo. Y Santiago la va a dividir, la mundana, la otra es la sensual. Sensual, ¿qué quiere decir esto? Esta es o natural como contraria a lo espiritual, es decir, una que puede adquirirse humanamente sin la intervención del Espíritu Santo. ¿Cuál es esta? La carnal, la de los deseos, la de las pasiones, lo que guía a la persona. Esa es la sabiduría que está guiando mi vida. Esa es la sabiduría que está guiando tu vida. Eso es porque hay veces cristianos que se permiten ciertos pecados, ¿viste? Porque dicen, bueno, no estoy casado y entonces Dios sabe mi necesidad. Y si tengo una relación fuera del matrimonio no está bien. Y una persona que está bien, y una persona cuando está casada, bueno, estoy mal con mi esposa, Dios me va a entender, entonces creo que puedo cometer adulterio. ¿Ves? Entonces hay sabiduría, hay deseos de carne, o permitirte mirar cosas que no están bien. Yo creo que tenemos que orar mucho por esto. Porque hoy en día los hijos de Dios se arrodillan a la sabiduría que no proviene de Dios. Que no viene de Dios. Y después termina rematando. La tercera sabiduría es la diabólica. Ahora, o demoníaca. Ahora, esta sabiduría marca su origen. Satanás mismo está detrás de esta sabiduría que provoca peleas y divisiones que producen terribles daños en esa iglesia. ¿Ves? Daños en las iglesias. Es lo que en la idea de Miriam y Aarón y Moisés, cuando Miriam estaba diciendo que Moisés se casó con una mujer cusita, que no era del pueblo de Dios, entonces ella estaba, quizás tenía razón lo que ella decía, pero no tenía que hablarlo con Aarón. Porque si Aarón lo hablaba con María y los dos estaban ahí debatiendo, quizás esa murmuración llega a oído del pueblo y el pueblo se levanta en sedición y ya venían con muchos problemas al pueblo. Entonces Dios protege a su siervo y le dice a Miriam, ¿por qué hablaste así de mi siervo? ¿No tuviste temor? Esa sabiduría no vino de Dios, Miriam. Y después vino un juicio para Miriam, la hermana de Moisés. Hay veces que nosotros podemos ser guiados por el mismo Satanás, como hablábamos la semana pasada. Quizás hoy podemos hablar en el nombre de Cristo y Dios va a decir, tus palabras fueron del Espíritu, y quizás mañana tus palabras van a ser del diablo. Por eso Santiago es enfático y dice, ¿qué sabiduría guía nuestra vida? ¿La mundana, la sensual, la terrenal, la sensual o la diabólica? Versículo 16.
Ya vamos avanzando más rápido ahora. Porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación y toda obra perversa. ¿Viste? La palabra perturbación, cuando hay celos y contención, dice, ¿no? Esa palabra tiene que ver con inconstancia. Es algo que está por caerse. Y eso me habla de inestabilidad. Es como si yo pusiese una copa acá. Iba a traer una, pero me la olvidé, ya estábamos corriendo hoy. Y la pongo en la orilla. Una copa con agua. Y de pronto yo empiezo a mover de a poquito la mesa. Va a estar tambaleando, va a estar inestable, va a estar a punto de caerse si la copa está apoyada sobre esa fase. Y si en algún momento sigo moviendo un poquito más o alguien mueve más fuerte, la copa se cae y se derrame. Es dejarse caer. Bueno, cuando nuestra vida está fundada en esa sabiduría, tarde o temprano vas a caer. No podés triunfar o tener éxito en la vida cristiana si tus deseos los gobierna tu corazón. Si tu vida espiritual la gobierna tu corazón. Y si te dejas guiar por el sistema, no digo que todo lo que el sistema dice está mal, sino lo que está mal y va en contra de la palabra de Dios. Entonces, inevitablemente todo es inestable y toda obra perversa que no puede salir nada bueno de esa sabiduría. En el versículo 17, ya 2 versículos más terminamos, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y esta es la otra, el contraste, dice, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora vos fijate, primeramente este es el contraste, la sabiduría que ellos usaban y la sabiduría que proviene de lo alto, la cual es de Dios, va a decir Santiago. La sabiduría es primeramente, la que proviene de Dios es pura, ¿viste? La idea es primera en rango y tiempo. Es decir, sobre todas las cosas, la sabiduría de Dios es pura, limpia y santa. Amén. Cuando vamos a orar nosotros, como dice Santiago en el primer capítulo, versículo 5, si a alguno de vosotros le hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, esa es la condición. Pedir con fe, porque el que duda es semejante semejante a la ola del mar y es arrastrado de un lugar a otro. No piense quien tal alga recibirá cosa alguna del Señor. Y está hablando de esa sabiduría pura, limpia y santa que puede purificar nuestras vidas y nuestros pensamientos cuando estamos ante la prueba, que nos ayuda a entender el propósito por cual estamos pasando. Cuando oramos por sabiduría, Dios nos va a limpiar en primer lugar, porque es pura, porque es limpia. Cuando confesamos nuestros pecados, automáticamente cambiamos el pensamiento mundano al pensamiento celestial. Cuando Satanás te ataca la mente, enseguida la sabiduría pura va rellenando tu mente y tu corazón. Después, la idea de después es pacífica. El después marca una diferencia con todo lo demás. Santiago resalta la pureza de la sabiduría, que no hay nada sucio en ella, pacífica, que produce paz. Y esta es en contraste con la otra que produce contención y pleitos. Siempre la sabiduría diabólica va a conseguir eso, contención y pleitos. En cambio, esta sabiduría es pura, santa y limpia y produce paz. Ahora, Jesucristo dijo así, yo soy, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y cuando Él dice mi paz, habla de su paz, ¿viste? Y esa paz es la que Él nos regala. Hay otro versículo que dice, y Él guardará en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves? Y Jesús mismo se llama el príncipe de paz. Y cuando yo oro por esa sabiduría, automáticamente no hay pleito, no hay contención, porque me está guiando su paz. La paz de Dios. Y en Filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos va a hablar de esa paz que proviene de Dios. Aquella persona que la busca, que ora, ¿viste? Es pura, limpia y santa, ¿viste? Es pacífica. En tercer lugar, es amable. La palabra en griego para amable es epilekes,
que no se impone, se muestra débil, que da lugar a los otros. Justamente todo lo contrario a la otra. Esta no se promueve a sí misma, se muestra fuerte y no se muestra fuerte y no trata de imponerse. ¿Ves? Es una sabiduría amable, dijimos pura, limpia, santa, pacífica, amable, que cede su lugar. ¿Ves? Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Benigna, esa palabra es eupeites. La palabra eu significa bueno, peites, convencer. La idea tiene que ver con alguien que está dispuesto a aprender de los demás. Fácil de entrenar. También se usa para hablar de alguien que tiene una actitud conciliatoria, lo opuesto al contencioso. Esta sabiduría benigna tiene que ver con la persona que tiene la capacidad de oír, que es enseñable, que es una persona que quiere aprender. Y ese es uno de los grandes deseos que yo siempre le digo a mis hijos. Que nunca se olvide que aprender no se termina nunca. Yo estoy estudiando, como le decía la semana pasada, una maestría. Esta semana rendimos nuestro primer curso, yo y mi esposa, ella en la Universidad de Liberty, yo en la Bautista. Ahora, no quiere decir que ya sabemos. A medida que vas estudiando te das cuenta, wow, todo lo que nos falta aprender. Y como dije la semana pasada, el pastor Juan se está por recibir en su doctorado en Liberty. Y yo digo, ya debe saber. Y cuando me siento con él, seguramente él va a decir, no, voy a seguir aprendiendo. Una persona enseñable es una persona benigna, una persona que quiere aprender. ¿Viste? Esta es la sabiduría que Santiago describe. Pura, limpia, santa, pacífica, amable, benigna. ¿Viste? Llena de misericordia. Llena de misericordia. ¿Viste? Desbordada, es una sabiduría que desborda en acciones de compasión hacia el prójimo, hacia el que necesita. Porque esta sabiduría no está llena del yo, ¿sí? No está llena del yo, sino del amor de Dios. Qué tremendo, ¿no? A mí me encanta esto. Porque no está llena del yo, sino llena del amor de Dios, llena de misericordia. Cuando como hijos de Dios nosotros nos damos cuenta de esa sabiduría que Santiago describe y empezamos a mirarnos y nos hacemos preguntas, ¿tengo compasión por el necesitado? ¿O solo estoy encerrado en mi pequeño mundo, que sí es importante? Pero cuando mirás alrededor otros que sufren, ahí es cuando Dios empieza a bendecir. Y Santiago dice que esta sabiduría es la que puede estar llena del yo, del egocentrismo, y mira a su alrededor y tiene amor por los perdidos, amor por su pueblo. Y de buenos frutos. No puede ser de otra manera con esta característica. Es seguro que esta sabiduría va a producir cosas buenas. Sin incertidumbre. La palabra para sin incertidumbre significa adiacritos. Esta palabra tiene que ver con no juzgadora, no discrimina y no es imparcial. Y por último, sin hipocresía. Lo que te decía hace rato, anucripto. La palabra es anucripto. No se pone bajo una careta, no necesita actuar o fingir, es transparente. En cambio, la otra se pone una máscara de bondad y necesita vivir actuando, fingiendo. ¿Viste? Sin hipocresía, auténtica. Santiago habla de esto en el primer capítulo, cuando dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus camino. Y esa palabra doble ánimo habla de dos almas, dos mentes. Soy una cosa acá en la casa del Señor y soy otra cosa en mi casa, sin hipocresía. Soy una persona que habla de Dios pero no intenta vivir a Dios. No permite que Dios obre a través de su vida. Y Santiago dice sin hipocresía. La otra sabiduría, viste, es contenciosa. Busca su amor propio y no le interesa a los necesitados. Está más preocupado en su yo que en el amor al prójimo. Qué tremendo eso y qué gran desafío es poder no ser dos personas. Versículo 18 concluye: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y Santiago va a concluir y va a hacer una mención a la ley de la siembra y la cosecha. El que sembró con sabiduría terrenal cosechará pleitos, divisiones y contiendas. Pero el que sembró con la sabiduría de lo alto cosechará fruto de paz y de justicia.
Y quizás Santiago cierra en esta tarde para nosotros diciendo, ¿con qué sabiduría estamos sembrando? Porque vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y qué tremendo es que podamos orar nosotros para mirarnos hacia adentro y decir, ¿estoy pensando con la sabiduría de este mundo? ¿Me estoy dejando influenciar más por lo que el sistema dice? ¿Cuánto tiempo paso con este libro, con la palabra de Dios? ¿Cuánto lugar le doy a que Dios me hable por medio de su palabra? ¿Cómo me involucro para aprender más de su palabra? ¿A quién le pido ayuda para poder aprender de su palabra? ¿Cuánto tiempo invierto para que yo pueda ser enseñado? Porque esa es otra característica del hombre sabio. La sabiduría que proviene de Dios. Alguien que quiera aprender. Y hoy yo estoy acá porque desde el día que recibí a Cristo digo que no sé, que todavía me falta. Y siempre busco que alguien me enseñe. Aunque yo ya sé lo que me están diciendo, siempre trato de escuchar porque algo diferente a lo que yo sé sobre el mismo tema me va a enseñar para seguir aprendiendo. Nunca doy por sentado que sé todo. Cuando una persona da por sentado que sabe todo, entonces no es una persona enseñable. Ya se convirtió en una persona egoísta, en una persona que se ama a sí mismo y de alguna manera se vanagloria por las cosas que hace. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios nos está llamando a buscar esa sabiduría celestial, esa sabiduría que proviene de lo alto. Y ese es el desafío que Santiago nos está haciendo en esta noche. Estamos sembrando sabiduría de lo alto que viene de Dios o sabiduría terrenal, sensual o diabólica. Según la sabiduría que sembremos, vamos a cosechar. Y hoy podemos ver matrimonios que se destruyen por causa del pecado. Matrimonios que se destruyen por causa del egoísmo dentro del matrimonio. Hijos que se van de su casa porque los padres no le dieron la atención que se merecían. Padres que no entienden por qué sus hijos se rebelan cuando crecen y se alejan de Dios. Y no se dan cuenta que durante años sembraron dos personas. Una cosa eran en la iglesia y otra cosa eran en sus casas. Chicos que sufren en soledad y tienen temor del padre porque si se enoja explota, porque no puede controlar el carácter. ¿Ves? Y pudimos ver cómo Santiago nos fue llevando desde el primer versículo hasta el último, que no hay excusa para decir yo soy así. Que todos podemos someternos al Espíritu Santo y pedir que su Espíritu nos enseñe y ser personas enseñables. Y esta tarde te desafío a eso, que puedas orar. Los que estamos acá, los que hoy pudimos llegar y todos los que nos están mirando de su casa. Dios, danos un espíritu enseñable. Danos un espíritu de sabiduría. Porque ese es el secreto en Proverbios capítulo 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no queremos ser, como dice ese proverbio, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Jesús es la sabiduría y Él quiere llenar nuestro corazón para que de nuestro corazón brote compasión y misericordia. Así que vamos a orar y vamos a terminar en esta tarde con la bendición de su palabra. Señor, te damos tantas gracias porque estamos acá hoy reunidos, los que pudimos venir. Y estamos contentos porque te pedimos que nos hables y nos has hablado por medio de tu palabra. Porque reconocemos, Señor, los que estamos acá, los que nos están mirando por el Facebook, que muchas veces no discernimos lo que decimos, porque estamos siendo movidos por la sabiduría terrenal mundana, o quizá por la sensual, o quizá por la misma diabólica. Y a veces nos preguntamos por qué hay tantas peleas, por qué hay tantos conflictos, por qué se pelean tanto las personas entre sí. ¿Por qué hay tanta rebelión entre un padre y un hijo, entre los matrimonios, aún en la misma sociedad? Porque de alguna manera han alejado a Dios de sus vidas. Y hoy, Padre, juntos queremos decirte, Señor, llénanos de tu sabiduría. Que tu sabiduría es santa, pura y limpia, pacífica, benigna, llena de misericordia. Queremos tener esa sabiduría, Señor, para nuestro crecimiento espiritual y para bendecir a otros, animar a otros, Padre. Por eso, Señor, en esta noche te pido que bendigas tu iglesia,
Bendice a los hermanos que hoy están acá. Bendice a los que hoy no pudieron venir, que están en sus casas mirando, Señor. Bendice a todos los que nos están escuchando a través de las redes, Padre. Y mientras podamos, y el diablo no nos cierre todas las puertas para predicar el Evangelio, vamos a seguir predicando el Evangelio, cueste lo que cueste. A anunciar las buenas nuevas y predicar su palabra. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.